Ok. Y bueno, hoy tocante un poquito a las festividades, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito acerca de la libertad. ¿Cuántos sabemos que, bueno, septiembre es el mes de la libertad? Y creo que nosotros como hijos de Dios deberíamos o necesitamos entender la manera correcta o lo que es la libertad. El deseo de Dios es que nuestras actitudes y acciones sean motivadas por la libertad que nosotros tenemos en Él, por la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Lo que Él siempre ha querido, o el deseo en el corazón de Dios, es que nuestras actitudes y acciones no estén motivadas por el miedo, porque muchas veces hay gente que llega a compartir o llega a mostrar a Dios como alguien que causa miedo, y realmente nosotros no nos acercamos a Dios por miedo, tampoco por obras, porque realmente las obras no nos permiten alcanzar a Dios. Las obras son una evidencia de que nosotros conocemos a Dios, pero tampoco nos acercamos a Dios por necesidad, porque hay gente que se acerca a Dios en momentos, generalmente la gente se acerca a Dios en momentos de necesidad, pero no hay necesidad de acercarse a Dios en esos momentos, sino que realmente lo que Dios quiere es que nosotros le conozcamos y nos acerquemos a Él a través de la libertad que Él nos ofrece a nosotros en Cristo Jesús. Entonces, nosotros fuimos llamados a libertad. Quiero que me acompañe, por favor, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 13, que cita de la siguiente manera: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Creo que esta porción de la Escritura es demasiado clara, que lo que Dios está diciendo, ¿no? Que nosotros fuimos llamados ¿a qué? A libertad. Fuimos llamados a libertad. En ocasiones podemos decir, pero si yo nunca he sido esclavo de nadie. Pero muchas veces podemos o inconscientemente servimos a algo o a alguien que no es Dios. Entonces, la misma Escritura nos dice que nosotros estábamos bajo la potestad de las tinieblas. Y se los aclaro, cuando la Escritura habla de tinieblas, no necesariamente está hablando, ¿verdad? Porque la gente cuando escucha tinieblas, como que lo primero que viene a su mente son demonios y todo ese tipo de cosas. Las tinieblas son obscuridad, ausencia de luz. Y cuando una persona anda a oscuras, no ve, se cae, tropieza, hace cosas que no están correctas. ¿Por qué? Porque no tiene claridad de lo que está haciendo. Pero dice que nosotros fuimos llamados a libertad. Y esa misma libertad nos coloca en un estado de luz, en un estado donde nosotros podemos ver claramente las cosas que Dios quiere o la instrucción que Dios está dando a nuestra vida. Por eso dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, a eso fuimos llamados nosotros en Cristo. Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Hay gente que dice, bueno, pues ya Cristo pagó todo, ya está todo hecho. Sí, es cierto, de parte de Él ya fue todo hecho, pero nosotros tenemos que estar al pendiente de que las acciones, las decisiones que nosotros estemos tomando no estén tomando un sentido de libertinaje. Dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Busqué en el diccionario la palabra libertad, dice libertad, en latín libertas, dice, en sentido amplio es la capacidad humana de actuar por voluntad propia. Entonces, la libertad que nosotros tenemos, dice que dice la capacidad humana de actuar por voluntad propia. Entonces, quiere decir que ya no actuamos por la voluntad de otro, sino que ahora actuamos por nuestra propia
voluntad. Y quiero que escuches esto. Dice, en otras palabras, aquello que permite a alguien decidir si quiere hacer algo o no, lo hace libre, pero también responsable de sus actos en la medida en que comprenda la consecuencia de ellos. Entonces, Dios lo que hizo en nosotros, nos hizo libres. Pero no solamente nos hizo libres, nos dijo, eres libre, así como cuando soltamos un chivo o un perrito así, eres libre. ¿Qué hace cuando nunca sale un perrito o un animal que está en cautiverio? ¿Qué es lo que hace cuando lo sueltas? Se destrampa. Ese es el problema. Si nosotros no entendemos lo que es la libertad, lo primero que vamos a hacer es destramparnos. Y Dios no te soltó de las cadenas para que tú vayas y te destrampes, porque si no era mejor que estuvieras ahí, ¿no? No, realmente no es así. Entonces, Dios lo que ha hecho es, nos ha hecho libres, ¿sí? Él nos ha hecho libres, pero también responsables de nuestros actos. Y nosotros nos capacitamos o estamos aprendiendo acerca de la palabra para comprender la palabra y para que nuestras acciones sean el reflejo de aquello que nosotros estamos comprendiendo. La escritura está llena de sabiduría. El apóstol Pablo habla estas palabras que realmente son tan sabias y si cada uno de nosotros las pudiéramos aplicar en nuestro diario vivir, realmente nos sacarían de muchos problemas. Pero nosotros tenemos que ser entendidos, nosotros tenemos que madurar día a día en ese entendimiento de la palabra. Fíjate lo que el apóstol Pablo cita en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso 23, dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Cuando alguien te diga, no, es que yo no voy allá porque a ustedes les prohíben todo. No, tú le puedes citar primera carta a los Corintios, capítulo 10, 23. Todo me es lícito. ¿Qué quiere decir? Tú puedes hacer. No hay una restricción para lo que tú puedas hacer, porque todo te es lícito. Pero lo que tú sí tienes que entender, y esto tiene que ver con madurez en nosotros como hijos de Dios, es que no todo conviene. No todo conviene a qué o a quién, a los intereses del reino de Dios. Entonces, muchas cosas que tú puedes hacer no convienen a los intereses del reino de Dios. O sea, tú puedes hacer cosas que, aunque parezcan buenas, no lo son. Y si afectan a los intereses del reino con un mal testimonio, con un qué dirán, con lo que sea, entonces eso, aunque lo puedes hacer, tú sabes que no es correcto para los intereses del reino al cual nosotros servimos. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay muchas cosas, hay prácticas que nosotros tenemos que no son de edificación. Si nosotros somos necios y continuamos con ella, lo único que estamos haciendo es una mala propaganda al reino de los cielos. Y no fuimos llamados para ser de mala propaganda, ¿o sí? No, fuimos llamados para que el reino sea conocido. Jesucristo vino y lo que Él hizo aquí en la tierra, Él trajo el reino. Pero a nosotros nos corresponde que el reino sea conocido, que todo aquel que no lo conoce pueda ser introducido al reino a través de nuestra vida. La libertad en Cristo significa que somos aceptos por Dios, pase lo que pase, y que nuestras decisiones en la vida tienen que tener como motivación algo que no sea miedo o culpabilidad, sino el agradecimiento por comprender mi realidad en Cristo. En otras palabras, por entender quién soy ahora
en Él. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículos 16 al 17, cita así: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque dice cuando se conviertan, cuando nosotros nos volvamos a Él, dice, el velo se les quitará. Cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo, tenemos un entendimiento distinto de la palabra de Dios. Tú puedes platicar con una persona que no tiene, que no ha recibido a Cristo realmente y tiene un entendimiento muy distorsionado de la palabra de Dios, pero Dios, a medida que nosotros vamos buscando, Él nos va dando un entendimiento, Él nos va dando luz, Él nos permite entender aquellas cosas que están ahí. Pero a diferencia de otros, el velo se ha quitado y ahora podemos ver las cosas espirituales como realmente son, porque hemos nacido a una vida espiritual. Nosotros ahora somos espirituales y por eso entendemos las cosas espirituales. La libertad del nuevo pacto nos permite ser y hacer todo lo que el Espíritu del Señor nos impulsa. En este nuevo pacto el Espíritu de Dios nos impulsa, nos empuja, nos lleva a hacer o a vivir de acuerdo a su voluntad. La iglesia está diseñada para confiar en Cristo, no solo para su destino final, sino para formar nuestro carácter a lo largo de nuestra vida. En otras palabras, la iglesia fue diseñada para que Cristo esté siendo formado continuamente en ella. Cada vez de que tú estás expuesto a la palabra, en tu día a día, Cristo está siendo formado en tu vida, pero para la formación de Cristo, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. O sea, realmente tenemos que entender que no... tenemos que quitar de nuestra mente aquellas imágenes religiosas que tenemos de que pensábamos que veníamos, nos postrábamos delante de Dios y que Dios iba a hacer todo. Hay cosas que nosotros mismos tenemos que hacer o quitar. Dentro del ministerio de Jesús, cuando Lázaro estaba en la tumba, realmente Jesús dijo algunas palabras que pudieran sonar hasta ilógicas. Cuando Lázaro ya estaba dentro de la tumba, Jesús dijo, quiten la piedra. Y realmente, ¿qué era más fácil decir? Pues si ya lo iba a resucitar, pudo haber dicho, hazte a un lado piedra y que resucite, ¿o no? Pero ¿por qué les dijo a ellos que quitaran la piedra? Tenía que haber una acción de parte de las personas. O sea, Dios está obrando, pero también las personas tienen que poner de su parte. Y continuamente, ¿no? Aquel que sanó de la vista, que no veía, dice que él escupió, se agachó, hizo lodo con lo que escupió, se lo puso en los ojos. Imagínate, le dijo a un ciego, le puso el lodo con saliva en los ojos y le dijo, corre, ve y lávate al estanque. A un ciego, anda, vete a lavar al estanque. Era ciego y le dijo, ve a lavarte. O sea, tenía que haber algo de parte. O sea, no pretendas que Dios va a hacer algo en tu vida y tú vas a estar ahí sentado sin hacer nada. O sea, necesita haber una acción, ¿sí? Necesita haber un paso. Y te puedo seguir hablando de cuando Él hizo el milagro de los panes y los peces. Si iba a multiplicarlos, ¿no pudo haber hecho que aparecieran? De la nada, porque a final de cuentas aparecieron. Pero dijo, a ver, ¿qué tienen por ahí? ¿Qué hay? ¿No? Alguien debe de traer algo, tráigame lo que hay y de esto vamos a partir. Si te das cuenta que no esperemos, porque a veces somos tan religiosos y como queremos que, ¿sí se acuerdan de cuando hablamos acerca de Naamán?
que Naamán era un hombre bien religioso que dijo, yo esperaba que el profeta saliera y con una palabra de su boca y con un movimiento de su mano tocara la parte que está enferma y yo quedara sano. Y a veces así queremos, ¿verdad? Que todo esto suceda así de una manera tan, pero ya no vean tantas películas. Realmente tenemos que poner de nuestra parte. O sea, necesitamos realmente, o sea, Dios está obrando y Dios ya hizo una obra tremenda. Pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Estamos diseñados para eso. Estamos conectados en lo espiritual. Ya pertenecemos a la vida del Espíritu. Tenemos ese entendimiento, tenemos comunión con Dios, tenemos comunión espiritual. Pero si tú te quedas sentado y pretendes que Dios va a hacer todo, Dios no va a hacer todo. La libertad que experimentamos en Cristo nos coloca en una posición donde no somos deudores a Dios tocante al pecado. ¿Qué quiere decir? Que el problema que el hombre tenía con Dios en cuanto al pecado fue solucionado por la obra salvífica de Cristo. Lo único que nos apartaba de Dios, lo único que nos separaba de Dios era el pecado. Pero cuando Él pagó el precio del pecado, cuando Él nos dio vida nueva en Cristo Jesús, nos dio vida espiritual, cuando Él nos dio una naturaleza nueva, entonces el asunto del pecado fue solucionado. Entonces, ahora nosotros, por eso la Escritura dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia. Porque no hay una barrera, al contrario, ahora estamos unidos a Él. Romanos 5, versículo 1 y 2 dice así: por tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en el lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Entonces, nosotros fuimos declarados justos delante de Dios. Tenemos paz con Dios y estamos en un lugar de privilegio. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Todo esto ya lo tenemos en Cristo. Ahora, todo esto, ¿qué demanda de nosotros? Madurez, entendimiento, caminar en pro de la Escritura. ¿Sabías que a la iglesia se le ha llamado por años protestante porque está en pro del testamento? No porque respingaron, porque a veces te dicen, no, ustedes son protestantes porque protestaron en contra de la verdad. No, la iglesia se le llama iglesia protestante porque está en pro del testamento, en pro de la Escritura. Por eso se le llamó la iglesia protestante. No porque hayan respingado, ahí ya fue otra cosa, ¿verdad? Porque luego dicen muy despectivamente, ustedes son protestantes. Mal interpretado. Pero realmente la iglesia protestante fue porque la iglesia estaba en pro de la Escritura, del testamento, o a favor de la Escritura. Entonces, ¿fuimos declarados justos? ¿Eso lo dice la Escritura? Sí. ¿Sí? Fuimos declarados justos, también tenemos paz para con Dios, lo dice la Escritura, y estamos en un lugar de privilegio. Realmente el lugar de estar sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales es un lugar de privilegio. Si tú lo entiendes, realmente eso es algo poderoso para tu vida. Si tú no lo entiendes, vas a seguir viviendo igual. Pero si tú lo entiendes, porque estar sentado en ese lugar de privilegio te permite compartir todo lo que hay en Cristo, también lo compartimos nosotros. Está en nosotros capacidades, entendimiento, sabiduría, ideas creativas.
todo aquello, santidad, santificación, todo eso es parte de nosotros y es parte de nuestra vida. Pero a muchos de nosotros eso nos parece difícil de creer y de entender. Pero no debe ser así, porque eso es una realidad que nosotros tenemos en Cristo. Fíjate lo que dice la Escritura, Colosenses 2, versículo del 13 al 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todo lo que estaba en contra de nosotros dice que fue quitado. Dice, nosotros aún estando muertos en pecado, dice, y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea que nosotros ni siquiera teníamos pacto con Dios, porque los únicos que tenían derecho a un pacto con Dios eran los judíos. ¿Sí? Nosotros ni siquiera entrábamos, pero después de todo esto, lo que Dios hizo es, nos introdujo a un nuevo pacto, donde ahora nosotros tenemos parte con Él. Entonces eso es algo totalmente distinto, y dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Lo que el cielo quiere es un corazón agradecido. Lo que Dios busca es solamente corazones agradecidos, corazones que entiendan la obra, corazones que entiendan el por qué estamos aquí en la tierra, el propósito de por qué estamos aquí, que entendamos que hemos sido asignados en esta tierra y que podamos caminar de acuerdo a esa voluntad de Él. Hebreos 13 del 15 al 16 dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, la alabanza, la gloria, la exaltación a Dios, esto es siempre a través de nuestra boca. Pero dice que también el hacer el bien y la ayuda a los demás, que no nos olvidemos, porque es parte. O sea, no podemos estar hablando mucho de Dios sin tener acciones que muestren la grandeza de Dios. Entonces, que nuestra boca o que nuestro ser sostenga lo que nuestra boca habló en algún momento de Dios, o lo que nuestra boca habla acerca de Dios. Y eso tiene mucho peso. Eso es una gran responsabilidad. Dios nos ha llamado a recibir su gracia, Dios nos ha llamado a recibir su libertad, Dios nos ha llamado a caminar en gratitud. Y fíjate todo lo que hace su gracia. Su gracia nos salva, su gracia nos empodera, su gracia nos capacita, su gracia nos instruye, su gracia nos sostiene por la eternidad, su gracia nos moldea a la imagen de Él, su gracia nos lleva a dar fruto abundante, su gracia no es solo perdón, ni un nuevo destino, su gracia nos da un lugar de honor junto con Él. Su gracia me hace uno con Él por la eternidad. Su gracia me da libertad para decidir y tomar decisiones sabias. Todo eso lo hace su gracia en favor de nosotros. Es por eso que nosotros debemos de abrazarnos de su gracia, entender su libertad, caminar en su verdad, para que nosotros podamos experimentar y proyectar la grandeza de Dios aquí en la tierra. Cuando nosotros valoremos esa libertad que tenemos, realmente vamos a ser personas distintas como individuos, pero también vamos a ser distintos como nación. Porque realmente es a lo que hemos sido llamados, a impactar esta nación, a impactar las naciones con el conocimiento que tenemos
de Dios. Y termino con esta porción de la Escritura. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. Y quiero que tú lo abraces esta porción, que la entiendas, porque realmente es parte de nuestra vida. Aunque tú puedes vivir de la manera que tú quieras, pero debes de entender a lo que Él te ha llamado a ti. La Escritura dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Nosotros tenemos el poder de decidir. Nosotros tenemos autoridad en Cristo. Nosotros tenemos sabiduría en Él para poder vivir en esta tierra de una manera que dé gloria y que dé honra a nuestro Dios. Te voy a leer otra porción de la Escritura. Gálatas 5:13 dice: hermanos, Dios los ha llamado para ser libres, pero no permitan que la libertad sea una excusa para complacer sus deseos perversos. Mejor ayúdense unos a otros, siempre con amor. Hemos sido llamados a libertad, y la mejor manera de expresar la libertad es amándonos unos a otros y amando a aquellos aún que no se dejan amar, porque hay gente que no se deja amar, pero el amor dice que vence todo. El amor tiene un poder tremendo y el amor proviene de Dios. Por lo tanto, la evidencia de que conocemos a Dios es el amor. Amén. Oramos. Padre eterno, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque tú nos has traído a libertad, Señor. Gracias, Señor, porque esta libertad nos motiva, porque esta libertad nos da entendimiento de que pertenecemos a un reino glorioso, a un reino que nos ha dado todo para poder vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Padre, porque sabemos que cuando caminamos en ti, Señor, tú te agradas porque esa es tu voluntad. Bendito eres, te alabamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues les seguimos invitando a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales a que sigan compartiendo, a que sigan invitando a más gente para que puedan conocer esta palabra, para que puedan experimentar esta libertad, para que puedan vivir en esta libertad en la que Cristo nos ha hecho libres. Nos vemos a la próxima.